El instituto siempre hacemos algunas reuniones para tratar temas vinculados a esa actividad y hoy, bueno, nos visita la doctora Fresneda, que todos la conocen, que es profesora especialista en contratos, profesora particular en la UCA y en ciencias económicas también, en derecho y en ciencia económica, y muchos de acá han sido alumnos tuyos, así que te damos la bienvenida para el tema de hoy, que son los fideicomisos. Bien, bueno, un saludo a todos. Bueno, como dijo él, con muchos, nos conocemos, por el pasillo, por la facultad, por algún lugar de la vida nos conocemos. No, el tema que me había comentado Arturo, hola, ¿cómo estás? Adelante. Que me había comentado Arturo es un poco dialogar sobre la problemática del fideicomiso, que de hecho no es algo nuevo, pero siempre tiene vigencia, es algo que no pierde vigencia. Fundamentalmente, lo que les quería traer son algunas cuestiones, quizás no las tengamos todos tan claras, pero son cuestiones a debatir y me parece bueno como actividad entre profesionales poder llegar a algún punto de consenso respecto de algunas visiones y algunas interpretaciones del código que hoy por hoy resultan poco claras. Quizá hablar del fideicomiso como tal, ya todos lo conocemos, sabemos qué es, naturaleza, historia, etcétera. Creo que sería redundante en una mesa de colegas, pero me interesó cuando me propone Arturo traer algunos temas a colación, fundamentalmente vinculados a los efectos del contrato, no tanto el contrato en sus ámbitos objetivos y subjetivos, que creo que no hay mayor inconveniente, porque la ley, el Código Civil y Comercial clarificó algunas dudas que quizás sí había respecto de eso en la parte general del fideicomiso, pero el tema de efectos sigue trayendo algún tipo de inconvenientes. Lo primero que me voy a remitir un poco al código para ordenar la charla y los temas estos, doctor, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Para ordenar un poco... ahí está. No, para acá, bien. ¿Cómo? El primer tema que me gustaría destacar, que no es menor, yo pensé que podría ser un tema menor, pero la práctica en el tribunal indica que no, es entender la figura, el contrato de fideicomiso como contrato. ¿Por qué? Porque se ve cada vez más que al contrato de fideicomiso se le asigna personalidad jurídica. Ese es un gran problema que lamentablemente lo vemos a diario en los tribunales. Si ustedes piden mesa de entrada, cuántas demandas hay a fideicomiso, se van a sorprender. Y este es quizá uno de los primeros temas que me gustaría simplemente detallar como un tema preocupante, y es el asignar personalidad jurídica. El contrato de fideicomiso ha sido un tanto confuso. ¿Por qué? Porque impositivamente es un sujeto de derecho como la asociación intestada. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que el fisco considera en definitiva que el fideicomiso es un sujeto tributario, también hace que muchos consideren que es representante el fiduciario de ese patrimonio fideicomitido. El fideicomiso tiene la característica de que el patrimonio fideicomitido es un patrimonio de afectación. Nosotros no tenemos teoría de patrimonio de afectación, siempre enrolamos al patrimonio como, de alguna manera, hola, ¿cómo va? De alguna manera enrolamos al patrimonio como un patrimonio único, universal, con todas las características de los atributos. Sin embargo, venís, pasate. No, por favor, buenas tardes. Cuando en realidad esto constituye una teoría distinta, que es la de los patrimonios de afectación, tal cual tenemos en la ausencia con presunción de fallecimiento, en materia sucesoria, y consecuentemente sí se forma un patrimonio aparte. Quizá a lo mejor es reiterativo para aquellos que ya manejan el fideicomiso muy a través de los años y ya lo tienen esto muy aceitado, pero me pareció interesante destacar que este patrimonio no es o no tiene un representante, tiene un dueño. Y esto es importantísimo destacarlo porque todos los errores en torno a la legitimación provienen de allí, por interpretar que un representante, tal como lo hace la FIP
respecto del fiduciario. La FIP hoy por hoy considera que es un representante y consecuentemente así lo regula. Lamentablemente está, como tantas otras cosas y normativas de la FIP, está en total disonancia o discordancia con la regulación legislativa. Entonces, este es el primer punto que me gustaría destacar, entender que este patrimonio está en cabeza del fiduciario, que no representa a nadie, actúa de forma directa, por derecho propio, y no representa. Él es, de alguna manera, la persona que, cumpliendo las mandas que existen, va a diligenciar aquellas funciones que le sean propias. Cuando hablo de mandas, también ayuda a veces a confundir con la figura del mandatario, porque acá también hay mandas. Lo que pasa es que en el mandato representativo, las mandas son en función de que alguien permite la existencia de la representación, pero acá hay mandas sin representación. Acá hay mandas porque de alguna manera el negocio lo pergenia o lo debería de pergeniar la persona del fiduciante. Entonces, hay mandas que el fiduciante necesita que cumpla el fiduciario para lograr este negocio que pretende. Lo cual no quiere decir que exista ninguna figura representativa ni tampoco ningún mandato oculto. O sea que esto debe quedar claro, y cuando demandamos, demandar al fiduciario no por sí, sino en su carácter de fiduciario, porque puede pasar inclusive que el fiduciario tenga, como muchas veces ocurre, varios fideicomisos, no uno. Entonces, cuando yo lo demando, tengo que determinar con qué carácter lo estoy demandando, como dueño de un patrimonio fideicomiso respecto de tal negocio fiduciario. Mónica, ¿sabes lo que he notado? Que normalmente se demanda todo, fiduciante y fiduciario, Yo he notado porque invocan peor. que hay un fraude de la ley. Y el mismo código prevé acción pauliana, fundamentalmente, si hay alguna simulación sobre algún acto que perjudica al tercero. Para mí eso ocurre normalmente. No, eso parte de una noción incorrecta respecto del negocio indirecto o fiduciario. Cuando nosotros estudiamos, nosotros veíamos el negocio, claro, vamos a separar el auditorio, ellos no, pero sí cuando nosotros lo estudiamos el negocio indirecto fiduciario, que es el negocio, de alguna manera, que encubre para un fin concreto una transmisión que es mucho más amplia que el fin que se persigue. Cuando esto pasa a la legislación, deja de ser indirecto, deja de ser un negocio oculto, distinto, que uno va por otro camino. Ya cuando nosotros nos encontramos con la ley, ya no necesitamos más el negocio indirecto. Entonces yo pienso que pasa por esto de pensar como un negocio que excede los fines. Pero igual, lo que vos decís es correctísimo. La acción de fraude, para el caso que el fiduciante hubiera actuado en perjuicio del patrimonio como garantía de los acreedores, la tiene disponible siempre. Tiene que probar cuál fue el daño que tiene que probar provocó al propio de y dos cosas. Tal cual, tiene que probar la connivencia fraudulenta que requiere el fraude. O sea, esto es elemental. Y además aún, el acto no es nulo. El acto será, en su caso, inoponible. No tiene un problema de nulidad porque no lo permite la acción. Tal cual. Exacto, porque no lo permite la acción. Entonces, para clarificar, porque uno ve habitualmente, yo vi por ahí, vos decís, demandar al fiduciario, pero ese fiduciario, como tiene varios fideicomisos, fideicomiso de calle Ceballos 28, tal. Encima de eso, el nombre nos ayuda a pensar que el fideicomiso es autónomo. Entonces uno ve fideicomiso Moreno tanto y uno se piensa que es una persona jurídica. Y demandas ahí, y no es al fiduciario. No es el fiduciario. De fideicomiso tal. Tal cual. Para clarificar, porque lo estoy demandando a Juan Pérez, pero en su carácter de fiduciario, de fideicomiso tanto. ¿Por qué el legislador no hizo lo mismo que, por ejemplo, el tema de los, ¿cómo se llama?, de la cuestión de los PH, por ejemplo, del consorcio, y darle personalidad jurídica? Ese es un debate muy grande, porque nosotros en realidad la figura original que estaba en Roma cae en desuso en la época de 1789, cuando sale el Código Napoleón, porque era la forma en que los mayorazgos iban transmitiendo. Entonces cae como en desgracia. Y nosotros, cuando nos viene por el transamericano, y que en realidad por el derecho inglés. Entonces, el common law pasa ahí. Cuando los americanos empiezan a querer prestar plata en América, desde Centroamérica en adelante, ahí nos pasan toda la legislación que viene de ellos.
Entonces, nosotros lo que tenemos no viene de la naturaleza del código de la parte, digamos, europea continental. La fiducia propiamente. Tal cual, sí, porque... Si tenemos el dominio fiduciario. Claro, el dominio fiduciario como dominio perfecto lo tenía, porque tenía esos caracteres especiales, y el testamentario también. Pero era el único artículo que teníamos del código y nada más. Luego, cuando nosotros lo tomamos del fideicomiso latinoamericano de un panameño, en Panamá corre la figura del mandato y están ahí no muy cercanos, pero claro, cuando vienen a hacer negocio los americanos se encuentran que no tienen la figura del trust acá. Y los americanos hacen rápido, si no la tienen, la traen. Entonces la empezaron a llevar a Centroamérica, y el problema es cómo entender. Ellos tienen el derecho, digamos, de dominio, no lo consiguen como nosotros. Tienen el dominio nuestro más un dominio en equidad. Uno es del civil law y el otro es del equity law. Entonces no coordina con lo nuestro. Por eso es que acá se hizo toda una torcedura para que las cosas enganchen. En realidad nosotros tomamos de ahí todas las disposiciones de fideicomiso. Y por eso no se hace personalidad jurídica. De hecho, siempre se rechazó. Y se rechazó la teoría del mandato también, que también se había planteado, porque en Panamá se planteó. Y también se rechazó. Entonces, uno de los temas era traer a reflexionar esto, decir, cuidado, interpretar la persona jurídica que es y que cae en cabeza del propio fiduciario. Acá tienen una cita. Que cae en cabeza del fiduciario. A partir de allí, entender el patrimonio de afectación. Este patrimonio, a ver, nosotros siempre dijimos, el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Perfecto. No los del fideicomiso, porque al quedar un patrimonio de afectación separado, tiene su propia teoría, que es un patrimonio que sí es garantía de los acreedores, pero ¿de qué acreedores? Exclusivamente de los acreedores del fideicomiso. Y ahí se cierran los acreedores, no tenemos patrimonio. Y lo brinda también de alguna manera, porque si vos te acordás, los fraudes de las empresas constructoras fueron un problema. ¿Por qué? Porque la propiedad fiduciaria nunca se trasladaba, y en definitiva, alguien quiebra la empresa constructora y arrastraba a todos los compradores de buena fe al título oneroso del PH. Entonces, automáticamente la empresa constructora puede fundirse, pero el fideicomiso, al estar registrado, Tal cual. entonces queda la nueva con un grado de protección. Tal cual. Era el problema que había con las sociedades civiles también, que se constituían como para estar con las... Bueno, ellos pobres la experiencia no la pueden contar. Lamentablemente nosotros ya lo podemos contar la experiencia. Pero es así. O sea, una figura bastante protectiva. ¿Querés que traigamos Ahí me parece que hay una. Ahí atrás. Ahí está. Entonces, está buena esta protección. ¿A qué alcanza la protección? Y eso era también un tema que quería charlar con ustedes, que era el tema de la redacción, de cómo hoy está redactado, siguiendo este tema, el artículo 1685. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba, y un poco habíamos hablado con Arturo, es la problemática de la responsabilidad. ¿Cómo responde? De hecho, el artículo no es claro. Esto estaba regulado, bueno, todos saben que la primera ley, la única ley que incorpora el fideicomiso es la 24441, cuando incorpora el ICE, la de financiamiento de la vivienda y la construcción, y hipotecas, etcétera, corretaje. Bueno, esa norma transmuta al Código Civil y Comercial con algunos arreglos, algunos ajustes que algunos informes los hubieran puesto como el tema de forma y demás, pero bueno, muta con algunos ajustes. Y uno de los ajustes es el tema de responsabilidad. Yo simplemente se los leo como para poder debatir sobre esto porque es interesante. Este tema del patrimonio separado hace que el codificador lo regule y diga: los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del fiduciario, del beneficiario, del fideicomisario. Esto es claro. Y después agrega: sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso.
Esta es la típica responsabilidad objetiva, la que tuvimos siempre y que también se reguló en materia de leasing. Pero fíjense lo que dice. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y en su defecto de estas los que sean razonables. El fiduciario no es responsable en los términos de los artículos 1757, que es el de objetiva y concordantes, cuando no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos. ¿Cuál es el tema? ¿Y qué se debate hoy por hoy y qué no está resuelto? Acá tenemos algo claro. El fideicomiso tiene un auto. Vamos a poner un caso para que se entienda perfectamente bien. El fideicomiso tiene un auto en cabeza del fiduciario. La pregunta es, el auto tiene un siniestro, genera un daño. ¿Quién responde por ese daño? El código en ningún momento dice que el fiduciario no responda con el patrimonio fideicomitivo. Lo que dice es que, salvo dos cuestiones, o responsabilidad subjetiva, culpa dolo, Sí. o bien que no hubiera asegurado, recién ahí responde él personalmente en su propio patrimonio. Subsidiariamente, si no cumple los dos. Claro, al no cumplir, como sanción, el código le dice, bueno, vos que en principio estabas afuera, como no cumpliste o tuviste culpa, por lo que fuera, o no aseguraste, hay que hacerse cargo de este problema. Con su propio patrimonio. Eso es un caso de excepción que se da si hay una fuente de atribución subjetiva. O sea, si yo puedo probar la culpa o puedo probar el dolo, o simplemente puedo probar una obligación de resultado incumplido. No aseguró. No aseguro, no hizo el seguro. Tal cual. O no lo hizo, claro, o no lo hizo conforme lo que razonablemente se esperaba para un buen hombre de negocios. Porque un auto es fácil saber cuánto aseguro, pero tengo una máquina. Esa máquina, ¿cuánto es dable asegurar? Bueno, un hombre de negocios deberá saber o averiguar cuánto es lo razonable. La pauta de razonabilidad es una pauta que hoy por hoy está desde el título preliminar en adelante, pero es un poco que deja abierto al juez a que estime qué consideraría que es razonable para el parámetro del buen hombre de negocio, ¿no? Santa Fe tiene un problema de falta de registración. Porque, por ejemplo, no existe registro. Claro, Lo que pasa es que los estados tuvieron ahí, con lo cual, un tercero que contrate no tiene forma con el registro público de comercio de determinar si ese, suponete que se oculte el contrato de fideicomiso. Y hay un acreedor del fideicomiso que desconoce porque nunca le exhibió. Lo que pasa es que ahí, no tiene conocer, por ejemplo, si el bien es registrable, el problema es menor. No, Porque el bien registrable, yo lo consulto y por lo menos me va a decir que es un fiduciario. Porque ese carácter, esa naturaleza la va a inscribir. Pero las cláusulas concretas. No. ¿Cuál es el Claro. Una buena escritura de transferencia Sí, fiduciaria. sí, pero actualmente son muy pocos los contratos de fideicomiso que se ven en escritura pública. Lo que hacen es la transferencia registral en la escritura, pero no el contrato. No el contrato. El código en eso, antes decía, se podía celebrar con instrumento privado o instrumento público. Hoy por hoy dice, el contrato, que debe registrarse, que esto antes no estaba, esto lo agregó el código, se puede celebrar con instrumento privado o instrumento público. La registración es malísima, Uruguay la tuvo, le salió malísimamente mal, porque torna el contrato que normalmente es dinámico, que es ágil, que es rápido, lo anquilosa. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mayores costos, tengo otra situación. ¿Qué pasa? El artículo 1667, entre todos los requisitos, dice que debe contener el contrato justamente por esto de que los terceros se enteren y demás. Salvo que haya bienes registrables, nadie lo controla. Porque dice, el contrato debe contener. Bueno, y si no lo contiene, ¿qué? ¿Bajo qué sanción? Bajo sanción cero. O sea, claro, lo que pasa es que sobre bienes inmuebles pasa lo mismo que pasa con la compraventa. El título es el contrato y el modo de la adquisición del dominio por ser en derecho real
es la escritura. Por eso se puede hacer constitutivo de derecho. la restitución por el Claro. sector público privado y Tal cual. la Porque es más transferencia. barato. Entonces lo único que pagas al escribano. Eso es una discusión con el escribano. Hay que hacerlo por escritura. Está bastante. No es obligación. Claro, no es tal cual. Lo que pasa es que, mira, los escribanos que hicieron a partir del código empezaron a decir, no, esto es solo por escritura. De hecho, Yo entendía que sí, que si había un inmueble y tenés que transferir el dominio fiduciario, el contrato de prescriptura. No, tiene que ser privado y lo que hace la es transparencia. el mismo. Esta es una discusión de años con los escribanos, de años. ¿Por qué? Porque el código lamentablemente tuvo la oportunidad de modificar esto y no se modificó. Y el mismo problema de la compraventa. Vos la compraventa de un inmueble no tenés por qué hacerla en escritura pública. Porque el título basta, el boleto, el título suficiente. Ahora, si vos me decís, no tenés el derecho real, estoy totalmente de acuerdo, porque me falta el modo, que es la forma de transmitir ese derecho real. Entonces, ahí sí voy a necesitar el modo que el código me pida para la transmisión del derecho real. Pero eso no empieza el derecho personal. El derecho personal sigue siendo el mismo. Entonces, entiendo que en eso no debería de haber inconveniente. Entonces, si tiene acciones, pero el registro público, pasa que ¿qué pasó? En Buenos Aires, el registro público, cuando sale esto, automáticamente se nombró registrador. Y llovieron las demandas hasta que retrocedió y dijo, yo registro si hay acciones. Que es como registra actualmente. Si hay acciones, registra. Ahora, lo mismo pasa el registro de la propiedad, lo mismo pasa el automotor. Ahora, en Cava, los escribanos generaron un registro de fideicomisos. Los propios Los escribanos. Cava tiene registro que lo manejan los propios escribanos. Nosotros acá no hablemos muy alto, cierren la puerta y que acá no. Por ahora no lo tenemos, pero Cava lo tiene el registro. Entonces, bueno, se van manejando de esa manera. A mí me parece que el registro es un gasto más. Todas las cosas que se registran, la gente le rehúya, porque entonces ya cuando se registra,